Los contenidos de la asignatura es la introducción a la ingeniería de instrumentación y sistemas de control como primera unidad. Posteriormente vamos a ver las normas y estándares que se aplican en instrumentación industrial, tanto eh, la referencia principal son las normas ISA, son normas americanas, y en general la mayoría de las normas que se aplican son normas extranjeras de la Comunidad Europea, de Norteamérica, y también algunas normas, sobre todo de lo que corresponde a instalaciones eléctricas, que son leyes, decretos de fuerza ley en Chile, y que están bajo la tutela en lo que corresponde a la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Como capítulo 3, ya un capítulo bastante más técnico, vamos a ver los tipos de señales presentes en los sistemas de control e instrumentación, donde vamos a desarrollar los cálculos necesarios para poder determinar tipos de cable, longitudes, si es posible armar o no un lazo de control de tensión, un lazo de corriente, poder conectar los dispositivos y entender lo referente a la parte técnica que está relacionada con las señales. También ahí vamos a ver lo que son las redes de comunicación industrial, que sería un símil a la red que nosotros usamos Internet para conexión de equipamiento, digamos, de informática, pero en los equipamientos de control industrial también existen múltiples redes, ya, protocolos estándar, Profibus, Profinet, Fieldbus Foundation, ya, que nos van a permitir que estos equipos, entre comillas, conversen, se transmitan información y se vaya armando lo que son los sistemas de control. Como núcleo de los sistemas de control, en lo que respecta al cerebro, entre comillas, el que ejecuta los algoritmos de control, vamos a ver los PLC, tanto de forma teórica como práctica a través de programación y lo que es referente al hardware propio de estos equipos, entender las partes que lo componen, los tipos de PLC y cómo se programan, para terminar con lo referente a la programación básica de los PLC, para que ustedes tengan a lo menos conocimiento en una marca. Aquí no hay una estandarización, en algunas instrucciones están estandarizadas, pero los fabricantes, la implementación de las funciones es generalmente particular, aunque las funciones como unidad están presentes en los distintos fabricantes. Así que ahí vamos a ver en particular con una de las fabricantes el cómo realizar programas tanto para nosotros desarrollar uno, generalmente con soluciones de algún sistema de control de nivel, de estanque o algún sistema neumático, como también tener la capacidad de leer un plano, leer un programa desde las conexiones eléctricas, las conexiones a los equipos y como paso final poder entender de forma un programa básico para poder buscar fallas y poder analizar qué es lo que está haciendo. Así que esos son más o menos los contenidos del curso. Si se fijan, son bastantes contenidos que los vamos a tratar de ver de la mejor forma en esta modalidad streaming, donde vamos a necesitar el apoyo de algunos software, sobre todo para el capítulo 4 y el capítulo 5, que en su momento le indicaré los procedimientos de descarga o le entregaré en algunos casos los software gratuitos para que los puedan instalar y también los software que se tienen que licenciar, ver cómo lo pueden hacer para que se puedan desarrollar y usar durante lo que nosotros los vamos a requerir. Respecto de las evaluaciones, ¿eh? Está planificado tener 2 certámenes y tareas mediante aula y también tareas que ustedes deben desarrollar y subir al aula. Los certámenes, el primer certamen debería estar
Voy a abrir el calendario. Debería estar más o menos el 27 de octubre o el 3 de noviembre. Eso va a depender justamente de la programación semanal, pero para que tengan una referencia va a ser a finales de octubre, última semana de octubre, primera semana de noviembre. Y el certamen 2 va a ser casi como un regalo de Navidad, ahí entre el 15 de diciembre y el 29, no, el 29 parece que hay unos días que está en la universidad. Voy a revisar el calendario académico. Calendario académico. Ahí, más claro. Lo más probable que va a tener que ser el, la primera semana de enero, porque estoy viendo que el calendario académico cierra las actividades, hay una suspensión entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, por lo que, o dependiendo de cómo está el tiempo y el avance, podría ser justo antes de salir de vacaciones, el martes 22, o ya tendría que ser definitivamente reintegrándonos a las actividades el 2021, el 5 el 5 de enero, martes 5 de enero. Pero, como les digo, esas fechas son relativamente flexibles y las vamos a poder ir ajustando en función de todo lo que queda de semestre, que es bastante, y siempre algún ajuste va a ser necesario realizar. Consulta hasta el momento, reanudamos. Entonces, dicho eso, y teniendo claro más o menos cómo va a ser la dinámica de las evaluaciones, comencemos. Entonces, en este primer capítulo de introducción a la ingeniería de instrumentación, si lo vemos desde el punto de vista de proyecto, esta es una especialidad que tiene una dedicación bastante amplia, que se requiere sobre todo en las plantas modernas, en las plantas que tienen cierto grado de automatización, que es la tendencia por lo demás, apurada o que va a tener un ímpetu mayor a través de todo lo que estamos viviendo en estos mismos momentos, ¿ya? Requiere bastante uso de recursos, se requiere tener conocimiento de control automático, de electrónica, pero también de los procesos asociados a los que vamos a controlar. Y el área de instrumentación, básicamente, ¿qué es lo que realiza? Diseño de instrumentación, tipos de instrumentos que se van a instalar, tipos de controladores, longitudes de cable, tipos de redes, configuración de las redes, etcétera. También tiene que ver temas como lo que son las válvulas de control, válvulas de seguridad, lo que es la instalación de analizadores de procesos, de gases, de líquidos, el manejo de los sistemas de control y también los sistemas de seguridad. O sea, es un espectro bastante amplio que si lo llevamos a un grafiquito, nos estaría indicando que el, el área de instrumentación, esto es para, por ejemplo, lo que es la industria petroquímica, el área de instrumentación es un área bastante amplia, está presente fuertemente en esta industria. La industria petroquímica tiene muchos procesos y procesos complejos, los que requieren una supervisión mucho más amplia de lo que puede hacer un ser humano. Entonces, se utilizan acá los sistemas de instrumentación avanzados y control para justamente mantener la planta operativa dentro de ciertos parámetros. Obviamente en las plantas petroquímicas tenemos un gran uso de piping, de todo lo que es tubería, parte eléctrica, ingeniería mecánica,
ingeniería de proceso, etcétera, ingeniería de proyecto. Entonces está repartida esta cantidad de trabajo, donde la parte de instrumentación tiene un área bastante importante y increciendo en la medida que los sistemas se van haciendo, como se dice, más smart, más inteligentes. Básicamente es que le, le entregamos al sistema en la toma de decisiones bajo ciertas condiciones que nosotros vamos a programar y definir. Entonces, en el caso particular de la ingeniería de instrumentación, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de ingeniería de instrumentación, tenemos que tener, ¿qué cosas, por ejemplo? Especificaciones de instrumentos, memorias de cálculo, los planos, ahí vamos a ver lo que son los planos PID, los diagramas lógicos, los diagramas de canalización, etcétera. Porque a partir de esta documentación, nosotros vamos a ver cómo se construyó la planta y cómo está implementada. Y esto es muy importante porque con una buena documentación de todos los procesos durante la puesta en marcha de, de esta planta, es que después vamos a poder hacer un adecuado mantenimiento porque vamos a necesitar la información que está ahí para, por ejemplo, poder hacer el seguimiento de una falla de un conductor, saber desde qué punto nace, por qué canalización viaja, qué direccionamiento tiene, cuáles son los colores, cuál es su tag, en qué tablero entra, y posteriormente ya cuando entramos dentro de los controladores a la parte software, cuáles son los tags implícitos para esa señal, poder hacer las pruebas de señal, etcétera. Entonces, eh, como esto se va complejizando y se van integrando distintos elementos, va a ser muy importante tener una adecuada documentación de cada una de estos elementos. De hecho, en las tareas que yo les voy a pedir, eh, también me he incorporado que ustedes definan, por ejemplo, el hardware que se va a utilizar, que entreguen una descripción de la lista de input-output, que definan, que expliquen claramente, que comenten, aparte de realizar, por ejemplo, un programa simple de control. Eso es muy importante porque el programa en sí mismo se puede leer, pero es mucho más fácil de poder leerlo y poder interpretarlo para buscar dónde están los problemas a través de la documentación asociada que nos va a permitir entender el todo. Claro, esto no se realiza de una pura etapa, va a ir modificándose desde que se genera la idea, queremos automatizar X proceso, por lo tanto haremos una ingeniería conceptual, veremos los equipos, las variables de interés, una ingeniería básica, generalmente acá se hace mediante modelos matemáticos, ¿ya? Para eso hay herramientas poderosas que no forman parte de este curso, pero por ejemplo las podemos nombrar como modelamiento por ecuaciones diferenciales, a través de funciones de transferencia, simulaciones en MATLAB Simulink, que nos permiten hacer iteraciones de funcionamiento hasta tener los sistemas relativamente bien diseñados y a partir de ahí después definir controladores, instrumentos, tipos de señales, tipos de cables, como les decía, todo el trabajo fino que es la ingeniería de detalle para posteriormente realizar lo que es la construcción, la implementación de estos sistemas de control y posteriormente lo que es la puesta en marcha. Faltaría indicar después lo que corresponde a la operación y obviamente el mantenimiento de las condiciones operativas y en algún momento entramos en el ciclo de mejora continua donde vamos a estar constantemente, ustedes saben lo rápido que cambian las tecnologías de la información, en este caso en las tecnologías de control industrial también se van produciendo cambios en la medida que el hardware electrónico o las nuevas tendencias, la globalización, por ejemplo, cosas como la inteligencia artificial, cosas como la robótica, lo que es el Internet de las Cosas, se van integrando a estos nuevos escenarios y nos vemos en la obligación de realizar esto, realizar nuevamente proyectos de ingeniería de instrumentación sobre nuestro sistema, modificar lo que ya estaba funcionando y volver a la etapa
la etapa, digamos, estacionaria, la etapa normal, que es la operación y mantenimiento del sistema. Entonces aquí hay un juego o una interacción que es bastante común y va a suceder en forma bastante habitual. También nos vamos a ver obligados a hacer esto, por ejemplo, cuando los fabricantes ya se produzca un cambio de tecnología y los equipos que nosotros tengamos instalados en planta ya no estén disponibles, o sea, queden obsoletos, lo que en este ámbito no es algo muy extraño, es bastante común que después de 5 u 8 años de uso, los equipos queden... Un momentito, voy a contestar un correo de un alumno. Como decía, es bastante común que después de 5 años, 8 años, haya un cambio de hardware o software que nos obligue a migrar hacia las nuevas líneas de controladores, las nuevas líneas de sensores, de actuadores, que generalmente van a tener funciones adicionales, funciones de comunicación, algo similar a lo que nos va ocurriendo con la tecnología de la informática, de la información, las TI que nosotros usamos en nuestra vida habitual en el ámbito industrial, también se da. Aunque también es cierto que cuando los equipos son confiables y llevan años de funcionamiento, existen también plantas que tienen equipos funcionando hace 20 años y ante lo bien que han perdurado en el tiempo, se mantienen. Entonces ahí el problema es para el mantenedor tener claro que esos equipos pueden estar ya retirados de catálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no están con soporte, no están con repuesto y en el caso de falla haya que empezar a buscar ya no en los proveedores oficiales, sino que en proveedores alternativos en internet a quien le va quedando repuesto, lo que claramente constituye a futuro un problema de confiabilidad al no poder disponer de los repuestos en forma oportuna y en la cantidad adecuada ante un evento. Entonces, si nos llega a suceder eso, lo más probable es que tengamos que hacer un nuevo proyecto y modernizar lo antiguo de tal forma de poder tener acceso a repuestos, acceso a mano de obra calificada, a especialistas e instrumentistas que manejen esa tecnología, etcétera. Así que esto no va a ser algo constante, no solamente durante la puesta en marcha de la obra o de la planta industrial, sino que durante su vida operativa. Va a ser común que nos veamos obligados a actualizar. Bueno, la ingeniería básica o a partir de la ingeniería básica en una planta, nosotros vamos a tener acceso a los diagramas PID, que básicamente significa Piping and Instrument Diagram, son los planos, los diagramas que nos muestran orientativamente, no a escala, los equipos principales de la planta, como podría ser en una concentradora los molinos, los estanques, etcétera. Nos van a mostrar las tuberías que interconectan los equipos. Van a indicar cuáles son los instrumentos, los controladores presentes y un primer acercamiento a la lógica de control y cómo funcionan estos dispositivos o cómo están interrelacionados para poder operar. Con esto ya se puede hacer una estimación, por ejemplo, de la inversión para un proyecto de mejora o un proyecto nuevo. Y una vez que está bien definido, ya se pasa a la ingeniería de detalle, que sería, no sé, los diagramas, los planos, los software, lo necesario para poder llevar esta ingeniería básica a la etapa de construcción. Entonces, acá el instrumentista se va a relacionar, o el área de instrumentación, con todos los profesionales, ya sea con los ingenieros mecánicos, con los electricistas, con los civiles, con los de proceso, y todo eso orientado, como por ejemplo ustedes podrían ser sin ningún problema aquí los ingenieros de proyecto, de planificación del mantenimiento, o de control de costos, o de control de documentos, por lo que tienen que tener herramientas suficientes para poder darse a entender, para poder comunicarse con los especialistas de instrumentación,
con los especialistas eléctricos, de tal forma que cuando ellos a ustedes le hablan de un lazo de corriente en 420, de que están viendo un tema con Profibus, de que hay algún tema en la programación, en ladder, o que están viendo lo que son los accionamientos del variable de frecuencia, ustedes tengan claro de qué se trata. La parte de instrumentación básicamente tiene que ver con la arquitectura del sistema de control, entendiendo por la arquitectura del sistema de control cómo se va a realizar la operación de la planta, con una arquitectura centralizada, descentralizada, con términos como con un DCS, con un sistema SCADA, con un sistema que basa en PLC, con un sistema que está con microcontroladores, que serían los sistemas, un sistema de control electromagnético, desde lo más complejo hasta lo más simple. La arquitectura del sistema de control, por ejemplo, un DCS significa un sistema de control distribuido, más adelante lo vamos a ver, o un sistema SCADA que en System Control and Data Acquisition, que tenemos la capacidad de controlar, adquirir datos, y por lo mismo cada sistema de control va a requerir de instrumentos. Los instrumentos nos van a permitir medir las variables bajo de nuestro interés. Estos sistemas de control a su vez van a definir lo que se conoce como listas de input-output, entrada-salida, cuáles son los elementos que nos van a entregar información al control, lo que sería las entradas. Un momentito, por favor. Entonces, como estaba diciendo, la lista de instrumentos, los input-output, nos van a permitir conocer la información de la entrada, los distintos tipos de señales y sensores que estamos recibiendo para el proceso de control. Y por otro lado, lo que son las salidas, los elementos que nosotros vamos a manipular, a controlar, los actuadores, los motores, que nos van a permitir modificar la energía presente en el proceso de tal forma de realizar el control. Para eso vamos a requerir entender los diagramas lógicos o diagramas de lazo que nos van a entregar la información de cómo se van relacionando, se van interconectando estos distintos esquemas en pos de lograr el control de alguna variable. Y eso va a quedar refrendado en planos de canalización, planos de conexionado, en software específico, etcétera. Esos son más o menos los documentos y los elementos que son las herramientas de la parte de instrumentación, obviamente los instrumentos, ¿ya? Que nos permiten medir las variables. Entonces, los objetivos fundamentales de la ingeniería de instrumentación es mantener un sistema de control que nos permita operar una planta industrial. Bajo control. ¿Qué significa esto bajo control? Podría ser dentro de un rango, ¿ya? Cercano a un valor, en un valor, de tal forma de nosotros podríamos querer controlar la temperatura de un horno, por ejemplo. Tenemos un horno, tenemos aquí una llama, un quemador, eso podría tener aquí el ingreso de gas a un inyector, tenemos una válvula y nosotros controlando la apertura de la válvula, controlamos la cantidad de gas que está ingresando y por lo tanto la potencia calórica que va a ingresar, y nosotros acá estamos midiendo la temperatura dentro de este horno.
Pero para controlar tenemos que al fin y al cabo manipular, por ejemplo, este gas, esta variable. Entonces manipulamos la válvula y manipulando la válvula estamos manipulando la energía que ingresa al sistema. Y con esa energía somos capaces de cambiar la temperatura. En este caso, subir la temperatura hasta cierto punto y después tendremos que eliminar el gas porque tampoco queremos que nos pasemos de un valor. Entonces ahí el sistema de control debe actuar para mantenerse dentro de un rango o mantenerse dentro de un valor, lo que sería un control continuo. Si eso se logra, estamos perfectos, estamos manteniendo el sistema como nosotros queremos y tal vez este horno sea para producir, no sé, un envase de vidrio y requerimos cierta cantidad de temperatura por cierto tiempo sobre un elemento, de tal forma de poder hacer el proceso de cocción, templado, eh, fundición, etcétera, lo que nosotros necesitemos. Ahora, para poder, esta sería nuestra planta. Aquí el concepto de planta en este caso es más pequeño, no me refiero, por ejemplo, a la embotelladora, suponiendo que este es un horno de una embotelladora. No, la embotelladora es la planta industrial, no sé, en Bonor, Camino Yayay, no sé, embotelladora Chile está ahí. Entonces, no, en este caso la planta es solamente este horno. Este horno es un proceso dentro de los, podrían ser cientos hasta miles de procesos dentro de esta industria, pero para mí esta es mi planta. Y esto es lo que yo quiero mantener bajo control. Al lado puede haber otro horno, puede haber no sé, un motor, puede haber una correa transportadora, y eso a su vez van a ser otras plantas que van a ser producto de otras lógicas a implementar de control. Para poder hacer esto, vamos a tener que, sí o sí, tener instrumentación. Y la instrumentación que nos va a permitir, básicamente, medir, que podríamos decir, censar. ¿Qué vamos a medir o censar? Podríamos medir la temperatura en este caso, ¿cierto? Que es nuestra variable de salida, en lo que nosotros queremos controlar. También podríamos estar midiendo la apertura de la válvula, podríamos estar midiendo el flujo de gas que ingresa acá, podríamos estar midiendo el tiempo que está en funcionamiento este proceso, podríamos estar midiendo la cantidad de calorías o calculando, etcétera. La presión si esto estuviese en un espacio hermético, presurizado, ¿ya? Y lo que nosotros queremos medir básicamente va a tener relación con el sistema de control, por un lado, porque queremos que esto realice el trabajo, pero también vamos a tener instrumentos o vamos a tener que relacionarnos con un sistema de seguridad. Y el sistema de seguridad acá tiene la función de, como es como un supervisor. ¿Pero de quién? Del sistema de control. De tal forma que si el sistema de control que vimos antes falle y por lo tanto no mantenga bajo control, tengamos alguna medida excepcional que evite, por ejemplo, que este horno reviente, que haya una explosión por sobrepresión, por sobretemperatura o se funda, lo cual podría producir un daño a las personas, en los equipos, en el medio ambiente, etcétera. Entonces, los sistemas de instrumentación también disponen de medidas de seguridad que pueden ser medidas físicas, como una válvula de sobrepresión, como un bimetálico que a cierta temperatura desconecte sí o sí el ingreso de gas, evitando que esto, no sé, se funda, o al revés, porque si no hay una llama piloto, no entre gas, ¿para qué? Para que no haya solamente el ingreso de gas sin combustión, lo que en algún momento podría producir una explosión por la acumulación de gas. Entonces los sistemas de seguridad son particulares y dependen de cada planta, de cada proceso a controlar. Y como ya habíamos dicho, y vamos a ser majaderos al repetirlo, y un buen mantenedor, un buen ingeniero, siempre va a estar preocupado de mantener
al día todo lo que son los planos y los documentos de ingeniería que vimos anteriormente, planos de canalización, planos de conexionado, diagramas de lazo, diagramas de control, listas de input-output, de entrada-salida, etcétera. Eh, entonces, esas son las 4 actividades fundamentales que deben ser cubiertas en el área de ingeniería de la instrumentación. Y ahora ya empezamos con definiciones más formales de cada una de estas cosas, donde la definición formal de qué es lo que es el control de proceso industrial, desde el punto de vista de la instrumentación y la automatización, por supuesto, porque el control de procesos podría tener también un punto de vista administrativo, gerencial, de gestión de recursos, etcétera. Pero desde el punto de vista de la automatización, desde el punto de vista de la automatización, el objetivo del control es el siguiente, es simple, es mantener el valor de una variable en algún valor deseado. Eso es lo que se requiere, como les decía, dentro de un rango mayor, menor a un estanque que se mantenga entre ciertos niveles, una temperatura entre ciertos niveles, o en un valor específico, que un vehículo circule a 100 kilómetros por hora en forma constante, un motor gire a 1400 revoluciones, que un sistema de, no sé, de generación de fuerza tenga cierto torque parejo, etcétera. De tal forma que eso es lo que nosotros queremos. Ahora, bajo ciertas condiciones, entre comillas, negativas, ¿cuáles serían esas condiciones, entre comillas, negativas? Influencia externa. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ser, el control de procesos tiene que ser capaz de mantener una variable dentro del valor deseado, a pesar de que nos encontremos en la presencia de influencia externa. Tiene que ser capaz. Si realiza eso, estamos frente a un sistema de control robusto que es capaz de realizar esta operación. Ahora, esto no siempre es posible porque los sistemas se diseñan, esto también, estas influencias externas se conoce con el nombre de perturbaciones. Y estas perturbaciones podrían ser muy amplias. Por ejemplo, nosotros podríamos estar climatizando, controlando la climatización, la temperatura de un espacio. Y podríamos considerar que somos capaces de, estamos en un salón cualquiera, ¿ya? Que tiene cierto volumen, tiene cierta cantidad de ventanas, tiene una puerta. Por lo que nosotros acá instalamos un equipo de climatización con cierta potencia. Y nosotros queremos, con esta potencia, podemos regular desde un valor máximo hasta un valor mínimo de temperatura. Y dentro de esta ecuación inicial hemos considerado, por ejemplo, la cantidad de radiación solar que puede ingresar por las ventanas, ¿ya? La cantidad también de radiación solar que podría ingresar por la puerta, por las pérdidas que puede tener, o también la cantidad de calor que se puede perder desde la sala hacia el medio ambiente cuando tengamos una temperatura mayor. Entonces, tal vez dentro del diseño se consideró que esto funciona inclusive dejando, por ejemplo, una ventana abierta. Si usted deja una ventana abierta, el sistema tiene la potencia suficiente para mantener el sistema a la temperatura que nosotros hemos decidido. Esas podrían ser aquí las influencias externas, la capacidad de que ingresen otras energías a este sistema y todavía somos capaces de controlar. Si eso está definido en el diseño, el sistema cuenta con la potencia suficiente. Y como cuenta con la potencia suficiente, básicamente, va a poder entregar una energía. ¿Cierto? Potencia por tiempo de energía, de tal forma de poder absorber esto. ¿Ya? Pero supongamos que aquí ocurre un evento inesperado y se dejan abiertas las dos puertas, o sea, la puerta y las dos ventanas. En ese caso, tal vez, aunque inyectemos toda la energía a este sistema, no somos capaces de mantenernos dentro del rango. ¿Por qué? Porque esa era una influencia externa que no estaba considerada.
es mucho más allá de lo que nosotros habíamos presupuestado. Entonces, bajo esas condiciones, el sistema ya no es capaz de controlar. Los sistemas siempre tienen cierto grado de compromiso, no van a poder controlar en infinitas condiciones. Eso va a depender justamente de la robustez del diseño y de aquellas consideraciones que se están tomando en cuenta en el diseño inicial, justamente en la ingeniería básica, en la ingeniería de detalle. Así que, pero eso es básicamente el control, o el objetivo del control del proceso, mantener el valor de una variable en un valor deseado, independientemente de esta influencia externa, que quede claro que son finitas y dependen del diseño. ¿Ya? Siguiente definición, ¿qué es lo que es un proceso industrial? En este caso, un proceso industrial, una definición desde el punto de vista de nuevo de la automatización y el control, es un conjunto de operaciones que transforman materia prima en un producto final. ¿Ya? El producto final no necesariamente es un producto que se vende al usuario final. Yo podría tomar un planchón de acero y mi producto final es una barra de acero. Y esa barra de acero se la vendo a otra fábrica que toma esa barra de acero y a partir de la barra de acero fabrica, por ejemplo, pernos, bolillas, tuercas. Entonces, para mí el producto final es la barra de acero y para el otro cliente el producto final sería el producto que va a ser despachado. Pero en una planta industrial podemos tener uno o más procesos que pueden ser continuos o discontinuos, procesos que van a continuación o procesos que en algunos momentos se utilizan y en otros momentos no. Eso es más o menos genérico. Ahora, ¿qué es lo que es el control de proceso? El control de proceso tiene que ver con cómo nosotros nos aseguramos, dentro de la automatización, por supuesto, de cómo cumplimos los estándares de calidad del producto final. En este caso, nuestro producto final podría ser temperatura, podría ser presión, podría ser caudal, que inciden en cómo estamos fabricando un envase de vidrio, cómo estamos fabricando un cátodo de cobre, cómo estamos fabricando algún elemento, y para asegurarnos que cumple las especificaciones de grosor, de peso, de conductividad, debemos asegurarnos que se cumplen las especificaciones y por lo tanto medir, controlar y actuar. Ya. Las variables. ¿Qué son las variables? Son aquellas cantidades que afectan a las entradas y salidas del proceso. En el caso anterior teníamos un sistema térmico. Y dentro de las variables, que básicamente son los elementos que nosotros vamos a controlar. Nosotros vamos a controlar la temperatura, pero para poder controlar esta temperatura, lo primero que tenemos que hacer es medir. Vamos a tener que instalar un sensor, realizar las conexiones correspondientes y poder medir. Y en los controles de proceso, o en un curso típico de control de proceso, las cuatro variables de interés son las que se muestran acá, son las que se estudian típicamente y que a partir de estas se puede después saltar a cualquiera, que son temperatura, presión, caudal y nivel. ¿Qué otras variables a ustedes se les vienen a la mente en estos momentos que podríamos nosotros manejar desde el punto de vista industrial? En un proceso. ¿Qué otra cosa nos podríamos ver en la necesidad de medir o controlar? Vibraciones, profesor. Eh, Justamente podríamos estar midiendo las vibraciones, se utiliza bastante en varios equipos. ¿Y por qué? Porque por la seguridad del equipo medimos vibraciones y de cierto rango tal vez bajemos la velocidad o disparemos una alarma indicando que ese equipo está generando un daño mecánico producto de él. Perfecto. Otra cosa, por ejemplo, podría ser el pH, ¿cierto? Ahí vamos, pH.
El pH, si estamos trabajando con un elemento que es básico o que es ácido, si tenemos que neutralizar el pH, porque a lo mejor esta solución la vamos a inyectar en, en otra y requerimos bajar el pH, subir el pH, típica en los procesos químicos, en lo que son los procesos de lo que son los riles, los residuos líquidos industriales, que nosotros tomamos agua, la procesamos, la usamos en nuestro proceso y antes de devolverla a su cauce natural, debemos entregar esa agua con cierto pH que nos van a medir y por lo tanto tenemos que asegurarnos de eso. Podría ser, por ejemplo, presencia de monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, o sea, presencia de gases, podría ser luminosidad, podría ser variables eléctricas como voltaje, corriente, potencia, podrían ser variables, en minería se usa por ejemplo lo que es la conductividad, la capacidad que tiene el concentrado de cobre de conducir electricidad y de esa forma ir conociendo cómo va aumentando la ley del mineral. Podríamos también medir densidad, radiación en un sistema, por ejemplo, de una planta fotovoltaica, podríamos estar midiendo la radiación directa, la radiación difusa, y a partir de eso proceder con la orientación automática del sistema de paneles con un seguidor para optimizar la generación eléctrica. En un sistema de generación eólica podríamos medir la velocidad del viento y la dirección del viento para también que el sistema se ajuste, se oriente las palas, que son la hélice y el ángulo de inclinación, se llaman palas, se oriente la góndola, que es el espacio que afirma el generador, el que está puesto sobre él, ¿cierto? Digamos que en un generador eólico tenemos, acá está la góndola y estas son las palas. ¿Eh? Entonces podríamos cambiar el ángulo de inclinación de las palas, podríamos cambiar en algunos casos inclusive el ángulo de posición de la góndola completa sobre el mástil del... ¿Para qué? Para que tengamos la mayor incidencia y estemos en el punto más alto de la curva de generación y podamos aprovechar de mejor manera la energía incidente del viento. Y así como estos ejemplos podríamos tener muchos, y van a depender de lo que queramos controlar o medir. De ahí van a salir lo que son nuestras variables de interés. Pero como les digo, las que vamos a encontrar en prácticamente cualquier planta industrial van a ser estas cuatro: la temperatura, presión, caudal y nivel, y son las que vamos a también estudiar de una forma básica, los elementos básicos para medir temperatura, que las PT100, que la RTD, que un bimetálico, que la NTC, PTC, para medir presión, etcétera, etcétera. Un sistema de control, en este caso, estamos dentro del ámbito del control, es una combinación de componentes que actúan en conjunto y cumplen un objetivo determinado. En el caso de la instrumentación, vamos a tener como dos objetivos, que va a ser una, el monitoreo. Básicamente esto corresponde a medir e informar. Podemos estar monitoreando una variable y la otra va a ser el control. Y en el control vamos a modificar la variable. Nosotros podríamos estar monitoreando a nivel de un estanque y por lo tanto medimos solamente y tenemos en todo momento la altura de llenado o el porcentaje de llenado, pero podríamos estar controlando el estanque y mantenerlo en un valor fijo, y si el nivel baja, por ejemplo, inyectamos más líquido, o si el nivel sube demasiado, retiramos más líquido. Bueno, un estanque presurizado, si la presión sube, evacuamos un poco de, por ejemplo, gas, etcétera. Entonces tenemos ahí las dos posibilidades: monitoreo y, y control. Generalmente se hacen ambas. ¿Ya? Estamos monitoreando, en cierta parte del proceso entregamos información a los operadores de planta, a los mantenedores de terreno, a los mantenedores analistas, y simultáneamente estamos controlando. Como dijimos, el objetivo con el proceso es mantener el sistema dentro de un rango de valores
Por lo tanto, hacemos las dos cosas en forma simultánea. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Y la lámina siguiente es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo, un esquemático de eso. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Entonces, vamos a tener nuestro proceso, que es lo que nosotros queremos controlar. Por ejemplo, habíamos dicho el horno. El horno. ¿Ya? Este sería el proceso. Pero también podría ser, por ejemplo, un estanque. Entonces, en el horno tenemos variables no controladas como las aberturas, las fugas que puede tener, la temperatura exterior que puede haber acá, que podría variar entre, no sé, pensemos que pueden haber 10 grados externamente o 50 grados externamente o menos 5 grados, entonces eso va a incidir en el desempeño del horno, por supuesto. ¿Ya? Y como salida, en este caso, nosotros de nuestro proceso podríamos querer controlar temperatura. En el caso del estanque, podríamos querer controlar el nivel de llenado. Entonces, si queremos controlar temperatura o queremos controlar el nivel de llenado, lo que vamos a tener que hacer para esto es medir esa variable. Y ahora esta variable pasaría a ser nuestra variable medida. ¿Ya? Ojo que aquí hay una diferencia entre la variable medida y la variable manipulada. La variable medida es nuestra variable de interés, es lo que nosotros queremos controlar, monitorear. Y la variable manipulada es aquella que vamos a modificar para lograr un cambio en la temperatura, aquella que vamos a modificar para lograr un cambio en el nivel de llenado. No necesariamente son las mismas. En el caso de un horno, supongamos que ahora este es un horno eléctrico y tiene aquí una resistencia eléctrica, que la potencia que disipan es la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces vamos a tener un par de resistencias y esa va a ser, la potencia del horno va a ser eso, pero por 2, por ejemplo. Tenemos cierta resistencia, cierta corriente vamos a hacer circular y con eso generamos cierta potencia calórica, que en este caso esta resistencia la disipan en forma de calor y con eso logramos ir aumentando la temperatura dentro del horno. O acá en el nivel de llenado del estanque podríamos tener una bomba, esa bomba controlada con un variador de frecuencia, un accionamiento electrónico, ¿cierto? Que nos permite controlar la velocidad del motor. Y con esa bomba estamos llenando el estanque. Vamos a hacerlo así bien burdo esquemáticamente. Y en la salida vamos a tener acá una válvula de control. Uy, ahí se me... ¿Cierto? Una válvula de control, por ejemplo, que tiene cierto sistema de movimiento. Y esta válvula tiene la capacidad de, por ejemplo, desplazarse desde un 15% o un 0% hasta un 100%. Nosotros podemos ahí modular, operar la válvula para requerir cierto control. Esos serían estos dos escenarios, el escenario del horno, un sistema térmico, en este caso el escenario del estanque, un sistema de acumulación transitoria de algún elemento, en este caso algún líquido. Entonces ya estamos claros con la variable que queremos medir. Y para medir la variable lo primero que tenemos que usar es un sensor. El sensor nos va a permitir tomar una muestra de algún elemento o alguna variable de interés, temperatura, realizado mediante algún proceso físico que va a permitir un cambio medible. ¿Ya? Tenemos que lograr, eso lo va a hacer el instrumento, eso ya está estudiado, existen múltiples tipos de instrumentos que se utilizan comúnmente, por ejemplo, en el caso de la temperatura, para ciertos rangos de temperatura. Entonces, el instrumento lo instalamos dentro de, va a hacer, si aquí aumenta o disminuye la temperatura, la energía calórica,
en él se produce una respuesta. ¿Qué significa? Se produce un cambio. Y ese cambio tiene que ser medible. Y en lo posible, lineal. Aunque eso también no es problema porque el instrumento va a tener alguna forma de tomar este valor y este valor es el que nosotros necesitamos. Ahora, generalmente esta respuesta que mide el sensor es no necesariamente es un valor que nosotros podemos usar directamente. Ejemplo, para medir temperatura podríamos usar un elemento que se llama PT100. ¿Alguien ubica qué es lo que es una PT100? La grabación. Entonces, como les decía, este diagrama corresponde al proceso completo, donde estamos incorporando todas las variables. El proceso es lo que nosotros queremos controlar. Esto es lo que queremos nosotros controlar. Y esta, en la salida del proceso, es la variable que nosotros queríamos controlar. Como habíamos dicho, puede ser en el caso del horno la temperatura o en el caso del estanque queremos controlar el nivel de llenado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este proceso para controlar eso es medirlo. Y para poder medirlo es que debemos incorporar un sensor. Entonces, lo primero que necesitamos es un sensor. El sensor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a medir. ¿Qué cosa va a medir? La variable. La variable medida, la variable de interés. Y el sensor, ¿qué nos va a entregar como respuesta? La respuesta del sensor va a ser una señal. En el caso, por ejemplo, de temperatura, podría ser un sensor, una PT100, que eso es una RTD, una resistencia sensible a la temperatura. Podría ser una termocupla tipo J, tipo K, tipo R. Las PT100, la salida lo que nos entrega es resistencia eléctrica. En ohm. Las termocuplas nos van a entregar voltaje en milésimas de volt. Cada una de ellas tiene particularidades. Cuando nosotros trabajamos con resistencia eléctrica tenemos que preocuparnos de que los cables, por ejemplo, no interfieran, porque si usamos cables muy delgados o cables muy largos, eso suma resistencia. Y aquí cada ohm es equivalente a temperatura, a los grados que estamos midiendo. Entonces, si yo agrego cables y no tengo el cuidado con la conexión, estoy agregando temperatura. Entonces el sensor podría estar informando que tiene 200 grados cuando en realidad hay 80 grados y el resto es porque conecté mal después del sensor. Entonces, en un capítulo más adelante vamos a ver justamente este tipo de cosas para ver las conexiones específicas y cómo se realizan las compensaciones. También lo vamos a ver en la conexión de hardware de los PLC, de cómo se hacen estas conexiones en particulares, a 3 hilos, a 4 hilos, con los cables compensados, en el caso de los termocupla, con las letras asociadas, etcétera, etcétera. Entonces ahí el sensor es el que por un lado tiene se mueve entre dos mundos. Como dijimos, está midiendo la variable, mide y genera una señal que es proporcional a lo que está midiendo, pero no necesariamente lo mismo. Temperatura la puede, como les dije, modificar en longitud, imagínense. Lo puede modificar en resistencia, lo puede modificar en voltaje. Y estas señales ser tan variables para el controlador, que al fin y al cabo nosotros queremos que esta señal llegue al controlador, porque aquí, entre comillas, está el cerebro. Aquí va a haber un algoritmo, va a haber un programa, este va a ser nuestro PLC, y queremos que esa información llegue a este elemento, porque este elemento es el que tiene que tomar las decisiones de qué es lo que va a hacer con esa información. Si sube, si abre, si aumenta, si disminuye, lo va a hacer el controlador. Pero todavía esas señales no están preparadas para llegar al controlador. Los controladores no tienen infinitos tipos de señales de entrada. Tienen señales de entrada acotadas. Ahí hay una estandarización, hay una normalización. Tenemos señales de voltaje, tenemos señales de corriente con ciertos valores, con ciertos rangos. Entonces,
Para poder hacer eso, a pesar de esta gran cantidad de sensores que hay, es que se usan los transmisores. Los transmisores nos van a permitir, por un lado, conectar el sensor con sus múltiples tipos de entrada y el transmisor va a generar una señal, entre comillas, como decía, estándar o normalizada. Estándar o normalizada. Típica 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volt o inclusive puede ser con un bus de comunicación. Señales digitales de buses de comunicación. Entonces ahí tenemos una transformación desde que medimos temperatura, la temperatura, por ejemplo, se transformó ahora en una variación de resistencia eléctrica. Después el transmisor la podría haber modificado y transformar en una señal de corriente. Y esa señal de corriente, 420 mA, es la que está ingresando al controlador. Y en el controlador, que es nuestro PLC, nosotros vamos a ejecutar un código, un algoritmo, un software, un programa, que con esta información que es la entrada va a tomar decisiones. Ahora, ¿qué valor queremos controlar? Ese valor se llama el set point. Este es el valor deseado. Este es el trabajo. Nosotros queremos que nuestro proceso esté en el set point. Si nosotros hemos ingresado un set point de 580 grados porque es lo que necesitamos para, no sé, para templar este elemento, requerimos que el sensor sea capaz de medir los 580 grados y que el transmisor sea capaz de transmitir la información asociada a estos 580 grados, ya sea como voltaje corriente. Y después en el controlador vamos a tomar esa información, vamos a escribir un programa, un algoritmo, o vamos a ajustar el controlador para que pueda tomar la decisión de abrir, cerrar una válvula, prender un motor, prender un ventilador, etcétera. Ahí va a ser el control. ¿Ya? Entonces, el controlador, una vez que ya toma la decisión, tiene que realizar, también envía acá una señal. Pero esta señal ya procesó, ya viene con una orden. Acá todavía, hasta aquí, es información. Llega al controlador y acá sale con una orden. Por ejemplo, en este caso, la orden podría ser aumente la corriente. Aumente la corriente. ¿Por qué? Porque si aumenta la corriente al cuadrado, como la resistencia física de cada una de ellas, con eso aumenta la potencia. Y la potencia por tiempo es igual a energía. Entonces, aumentando cierta potencia en cierto tiempo, logramos modificar la temperatura dentro del horno. Perfecto. Entonces, el controlador le va a dar esa orden, pero el controlador no hace el cambio de potencia. El elemento final de control, este maneja energía. Todo lo que está antes del elemento final de control no maneja energía, maneja señales, baja potencia. Señales de muy poca. Tiene potencia en watt, claro, pero son miliwatts. 0,1 watt, 100 miliwatts, 50 miliwatts, 30 miliwatts son baja potencia. Pero tal vez acá el elemento final de control es un elemento que permite inyectar desde 1 ampere hasta 1000 amperes, por decir un número, y podría estar manejando kilowatt, megawatt, versus la señal que son miliwatts. Entonces tenemos escalas de magnitud bastante distintas. Y ahora el elemento final de control inyecta más corriente, y como inyecta más corriente, aquí está generando una mayor potencia calórica. Esa potencia calórica, ¿qué va a lograr? Que aumente la temperatura en el proceso, y mientras que esta temperatura empieza a aumentar, que va a ser una cosa así, al principio no aumenta, después aumenta exponencialmente hasta que llegue a cierto punto y se estabilice. En este intertanto, el sensor está midiendo eso. Esto podrían ser grados centígrados. Y este es el tiempo. Por lo que aquí la variable que estamos midiendo en el tiempo va a estar ingresando y esto se está repitiendo constantemente. Y esto es lo que se llamaría el lazo de control. ¿Se fijan? Entonces un lazo de control, cualquiera, va a tener siempre un sensor
sí o sí, porque queremos medir algo. Este sería lo que se llama un lazo de control, un lazo cerrado de control, ¿ya? Porque el lazo cerrado es este camino cerrado. Existen también controles en lazo abierto. ¿Qué significa? Que yo controlo sin medir. Para eso requiero tener un modelamiento matemático del proceso, de tal forma que el controlador pueda inferir a partir de la energía que está inyectando al sistema cómo se va a comportar. Desde un punto de inicio, obviamente, tenemos un punto de origen, modificamos la energía que inyectamos a este sistema y por lo mismo podemos tener una respuesta de qué es lo que está sucediendo con el sistema. ¿Mm? Ese control no es muy común, se puede hacer, es mucho más común industrialmente que tengamos un control en lazo cerrado y es lo que nos vamos a centrar en el curso. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos también de control de lazo abierto, pero principalmente vamos a trabajar con este control en lazo cerrado que tiene esas partes. Esto generalmente yo lo pregunto en las pruebas. Lo adelanto desde ya. Les voy a hacer que dibujen, que expliquen las partes constituyentes de un diagrama control. Claro, esto lo vamos reforzando porque después lo vamos a ver con su aplicación práctica en los diagramas PID y vamos a ir analizando distintos lazos de control, diagrama de control, pero ya de un punto de vista más de ingeniería básica, en la primera parte. Y en la última parte, cuando estemos programando los PLC y realizando las actividades, los ejercicios, las tareas, vamos a estar trabajando a un nivel de ingeniería de detalles, realizando todos los conexionados para poder entender cómo funciona esto, en modelos simples, por supuesto. ¿Ya? Los especialistas, los instrumentistas, los controlistas se encargan de eso, pero usted como mantenedor especialista también tiene que poder manejar cómo funciona y qué es lo que ejecuta un sistema de control e instrumentación. Supongamos que este sistema de control sea un vehículo y nosotros queremos el proceso a controlar sea el desplazamiento de un vehículo y la salida sea la velocidad. Queremos controlar a los kilómetros por hora que nos estamos desplazando. ¿Por qué? Porque tenemos cierta señalética que nos dice que el máximo son 100 y nosotros somos respetuosos de la ley y de la seguridad de nosotros y del resto de los que circulan por esa carretera, así que vamos a respetar la velocidad y vamos a bajar un 10%, es decir, vamos a ir a circular a 90 kilómetros por hora. Entonces, si esto lo estuviéramos haciendo nosotros en forma manual, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros estamos haciendo esto en forma totalmente manual. ¿Cómo realizaríamos este control de velocidad en un vehículo? Este sistema manual, los sistemas de conducción autónoma tienen niveles de conducción autónoma, desde nivel 1 hasta nivel 5, que tiene que ver con la asistencia que da el ser humano a esto. Ya un nivel 5 es un nivel 100% autónomo, en donde el ser humano se puede despreocupar completamente y el vehículo es capaz de movilizarse y en forma totalmente automática. Para eso dispone, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, de cámaras de televisión, CCD, que a partir de lo que van filmando tienen en su base de datos o sus algoritmos son capaces de interpretar formas, colores, como personas, como señalética, como la vía, como los laterales de la vía, las líneas del camino. Van a estar viendo los 360 grados del vehículo, tanto lo que está delante como lo que podría acercarse en forma lateral en una intersección o lo que es el vehículo que se encuentra detrás. También tienen sensores LIDAR, que son tecnología láser, similar a lo que usan estas famosas aspiradoras robóticas que están tan de moda, sobre todo en el Cyber Day, que van generando un mapeo láser tridimensional y a partir de eso determinan formas y con las formas también en su base de datos podría determinar que esta forma corresponde a una señalética y advertir a la cámara
y de esa forma no tener que buscar en 100.000 patrones, sino que buscar en los patrones que corresponden a señalética y que la respuesta del sistema sea más rápida, o que una forma corresponde a una persona y por lo tanto alertar que podríamos estar cerca de una colisión, etcétera. Eso requiere un procesamiento muy rápido, mucha información, de una forma muy veloz, pero la cantidad de combinaciones tampoco son muchas y no es creación. No estamos creando, estamos respondiendo ante patrones o estamos respondiendo ante datos y según los datos tomamos una decisión. Eso es básicamente lo que se puede hacer con inteligencia artificial por el momento. Ya hay células neuronales que son capaces, entre comillas, de pensar y de, a partir de datos existentes, generar un nuevo procedimiento. Pero todavía eso está incipiente. En algún momento va a ser una realidad absoluta. Así que este es el esquema básico de un sistema de control. Bueno, definiciones ya las conversamos. Sensor, transmisor, controlador. Aquí la que no conversamos es esta que se llama error. Entonces, si volvemos a la anterior, nosotros vamos a tener aquí una variable controlada, que si se fijan tenemos la variable medida, la procesamos acá electrónicamente y generamos una variable controlada. Entonces, la variable controlada, nosotros podríamos pensar que esta variable, el set point, supongamos que eran los 100 km por hora. Y supongamos que la variable controlada, una vez que lo estamos manejando, nos da que corresponde a 90 km por hora. Entonces el error es muy simple, la diferencia algebraica, la resta. El error es igual al set point. Verso en este caso, vamos a poner, por ejemplo, la variable controlada. Entonces aquí el error sería de 100 menos 90. Tendríamos un error de 10 km por hora. También esto se conoce como retroalimentación positiva. Pero también existe la retroalimentación negativa, que sería al revés. Podría ser 90 menos 100. Y ahí el error sería de menos 10. Generalmente esto se utiliza, la retroalimentación negativa, se utiliza con variables que trabajan en el espectro negativo, por ejemplo, en lo que son sistemas de refrigeración, donde un error de menos 10 se podría interpretar como que nos falta energía, pero sin embargo a lo mejor nosotros queremos que sea menos 18. Entonces ese valor negativo lo queremos transformar en una señal positiva para que el proceso actúe. Y una forma de hacerlo es con esto que se llama retroalimentación negativa. En el control es muy importante este concepto de error, porque el control va a trabajar sobre el error. En el caso anterior que estábamos conversando del vehículo, si usted ve que la señal dice 100 kilómetros, usted mira el tablero, el indicador de velocidad, y usted va a 100 kilómetros, ¿qué es lo que hace usted? Nada, porque va a la velocidad máxima permitida y a la velocidad que usted quería ir, a su set point. Pero si usted ve que está circulando a 110 kilómetros por hora, sabe que está cometiendo una infracción, usted ahí reacciona. Ahí está haciendo, ve que hay un error. En este caso serían con retroalimentación común, que es la positiva, tendría el set point en 100, menos 110 le da que un error de menos 10 kilómetros. Le está sobrando energía. Y como le sobra energía, usted que lo que hace aplica el freno. Entonces usted siempre lo que está actuando, tomando la decisión la toma sobre el error. La diferencia entre el valor que usted quiere y el valor que usted está obteniendo en ese instante. Y para hacer eso, esa energía la modifica mediante el elemento final de control. Que el elemento final de control actúa sobre la variable manipulada, o sea, sobre aquella cantidad o elemento que nosotros
movemos para controlar la temperatura. Profesor, Dígame. en este caso ahí uno controla con el PID que llaman, que son los que tienen habitualmente los controladores. Sí, eso lo vamos a ver en la parte de... Un poquito más adelante está. El PID es un sistema de control, es un algoritmo, mejor dicho. Es un algoritmo de control continuo. Y tiene la capacidad de, a partir del error, aplicar tres conceptos. Aplicar una proporción del error, aplicar una integral del error y aplicar una derivada del error. Y dependiendo del control, si hay controles serios, paralelos, según la lógica de control que la vamos a ver, nosotros tomamos esta información del error. Podríamos decir, yo estoy a 20 kilómetros y quiero llegar a 100. Entonces voy a amplificar el error. Le voy a decir, no, mi error no son 80, mi error son 800. ¿Para qué? Para que el control se apure en llegar al valor. O al revés, me falta poquitito para llegar al valor. Voy a decirle que el error es menor para no llegar tan rápido. La integral del error me va diciendo qué ha pasado con los errores anteriores, porque la integral te saben que el área bajo la curva, en este caso si el área bajo la curva del error, yo voy a poder conocer qué ha pasado en el tiempo hacia atrás, ¿ya? Como un volver al futuro, puedo ir viendo los errores pasados y saber cómo se ha comportado el error. Y la derivada me mide la pendiente, el cambio, la razón de cambio entre el error y el tiempo, y puedo tener una predicción futura del error. Entonces, claro, un algoritmo bastante poderoso para el control y que se ocupa mucho industrialmente. Yo diría que en control continuo un 95% de los casos se controla con un PID, nos permite eso. Y en la parte de PLC vamos a ver cómo se implementa un PID en el software, que no es nada tan complicado. La matemática, el modelamiento que está detrás sí tiene ciertas complejidades, debemos realizar un modelamiento con ecuaciones diferenciales, bueno, para determinar, por ejemplo, el modelo de un horno, lo que son las termistancias, las conductancias, la acumulación de energía, etcétera. En el caso de estanque, lo que es el caudal de entrada, lo que es la altura, la densidad, la aceleración de gravedad, etcétera, las coeficientes de las válvulas, y con eso podríamos determinar un modelo que nos permita conocer el comportamiento y a partir de eso diseñar un controlador. Esa sería la forma 100% matemática de hacerlo, y también existen formas empíricas. Se han estudiado varias durante muchos años, varios patrones que se repiten en la naturaleza y a partir de eso se pueden hacer ensayos en terreno. Con esos ensayos obtenemos la respuesta, lo llevamos a un modelo matemático y a partir de ahí obtenemos los parámetros del controlador PID y podemos implementar el algoritmo. Sería como un prueba y error. Vamos ensayando, pero ese prueba y error ya lo hicieron muchos matemáticos y científicos y nos dejaron unas tablas muy útiles que a partir de esas tablas podemos obtener un resultado con cierto compromiso, que sea más rápido, que sea más lento, que tenga conceptos que vamos a conversar que son el overshot, por ejemplo, que se pase un poquito, pero no mucho, que tenga oscilación, que tenga una respuesta amortiguada, sobre amortiguada, críticamente amortiguada. ¿Ya? Eso lo vemos en la parte de PID a título que lo entiendan, o sea, descriptivo, ¿ya? No de diseño, pero sí de descripción. Bueno, la variable ya lo vimos, la variable medida, la variable controlada y la manipulada, que generalmente aquí en esta parte cuando tengamos evaluación voy a preguntar varias cosas de esta lámina, de esta parte en particular. Y ahí está el controlador básico, que es lo que le estaba explicando acá ya con su gráfico, y justamente tenemos por un lado el set point, la variable controlada en inglés el PV, el process value, la variable manipulada en inglés el output process, la variable salida, la variable controlada, y el error, que como dijimos es la diferencia algebraica en este caso, sería que el error aquí es lo que es igual al set point menos el process value.
Con el error, el controlador va a hacer una acción que es M, y esta acción del controlador puede ser lo más simple, on-off, que significa enciende o apaga algo. Nada más que eso, enciende o apaga algo. Puede ser acción proporcional, que amplifica o disminuye el error. Acción derivativa, que ve la pendiente del error. O acción integral, que va viendo el área bajo la curva del error. O combinaciones de esas. También puede ser acciones más complejas como control fuzzy, lógica difusa, que se va haciendo con áreas que se llaman de fusificación, con ciertos patrones. Puede ser con redes neuronales que implementan inteligencia artificial u otros modelos avanzados de control que muchas veces, o sea, siempre se puede utilizar, pero la cantidad de ingeniería y de recursos asociados para los procesos industriales no son tan necesarios. Pero en la medida también que haya un avance en los microcontroladores y en los sistemas de computación, cada vez van a ir apareciendo más de estos sistemas de inteligencia artificial de alto nivel en sistemas simples, más de uso doméstico. Eso llevado a las expresiones matemáticas es algo así como esto. Hoy día lo voy a dejar hasta acá porque para que no perdamos el hilo, como esta